Y ahora, esta noche, quiero que busquen ese pasaje que Ralph Bell nos leyó hace un momento. Él habló sobre el Consolador, y eso proviene de una palabra griega, y no soy un erudito en griego, por favor no me malinterpreten, no estoy tratando de presumir cuánto sé o no sé, pero significa abogado, alguien que ayuda al lado. Esa palabra Consolador es lo que el Señor Jesucristo estaba prometiendo. Justo antes de morir en la cruz, resucitar y ascender al cielo, Él iba a enviar un consolador, alguien que ayudara al lado. Ahora, el apóstol Pablo escribió y dijo, ahora, en cuanto a los asuntos relacionados con el Espíritu, no quiero que sean ignorantes. Todos hemos sido conscientes de que en los últimos años hemos tenido un movimiento llamado el movimiento carismático. No se ha limitado solo a ciertas denominaciones. Ha estado presente en todas las denominaciones, ya sea episcopal, romana, católica o donde sea. Por ejemplo, en el sur de Polonia, de donde proviene el Papa, realizamos una cruzada allí en una gran catedral. Y hubo un gran movimiento carismático en el sur de Polonia y al otro lado de la frontera en Alemania. Y sentimos que Dios estaba obrando en esas personas de una manera nueva. Ahora, algunas personas lo interpretan de una manera y otras lo interpretan de otra. Algunas personas dicen que estamos teniendo una renovación o un avivamiento en nuestras iglesias o entre nuestra gente, y a eso lo llaman carismático. Otros tienen ciertos dones que son evidencias del movimiento carismático. No voy a intentar entrar en todas esas diferencias esta noche, porque estaría aquí toda la noche, y estaría aquí toda la semana, y todo el mes, y durante un año, porque hay algunas diferencias de interpretación. Pero creo que saben a lo que me refiero. Pero es imposible. Entender la Biblia, la vida cristiana o la estructura de la iglesia es imposible sin comprender algo sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Timothy Leary, el ex profesor de Harvard, estuvo en un programa de televisión hace solo unos días y dijo que creía en el uso de drogas como una vía para sintonizar con Dios y conectarse con Dios. Bueno, el camino es el Espíritu Santo, no las drogas. La Escritura enseña que Él es una persona. Él no es un agente ni una influencia. Él es Dios. Y nunca debemos referirnos al Espíritu Santo como eso. Ahora bien, hay algunas malas traducciones en la versión autorizada. Porque en aquellos días, cuando esto fue traducido hace varios cientos de años, se referían a ciertas cosas sobre el Espíritu Santo como eso. Porque era un neutro. Pero Él no es algo sino alguien. Y santo indica que Él es santo dentro de sí mismo. Espíritu Santo. Ahora, en algunos lugares autorizados se traduce como fantasma. En aquellos días, la palabra espíritu se llamaba fantasma, pero no significaba fantasma en el sentido en que hoy en día entendemos fantasma. ¿Alguna película de Hollywood en la que aparece un fantasma? El espíritu se utiliza en contraste con lo que es carne y material. Ahora, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es coigual con Dios Padre y Dios Hijo. Existe una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nadie puede explicarlo. Es como el niño o la niña que estaba en su salón de clases y estaba en tercer o cuarto grado y preguntaron, ¿cuántos de ustedes pueden explicar la electricidad? Y una niña levantó la mano y la maestra dijo, muy bien, ¿qué es la electricidad? Y la niña pensó un momento, se mordió el labio y dijo, se me olvidó. Y la maestra dijo, qué lástima, porque eras la única que alguna vez lo supo. Ahora la Biblia enseña que el Espíritu Santo es omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. En Miqueas 3:8 dice, estoy lleno de poder por el Espíritu del Señor. Y luego la Biblia dice que el Espíritu Santo está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Dijo el salmista en el Salmo 139:7. No puedes ir a ningún lugar y alejarte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todas partes y esa es la razón. Cuando tienes un sentimiento de culpa puesto ahí por el Espíritu Santo muchas veces, esa culpa te acompañará.
incluso si viajas a una isla lejana tratando de deshacerte de ella. El Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Y esa es una de las razones por las que Cristo se fue, para salir del cuerpo humano y así poder estar en todas partes al mismo tiempo. Mientras estuvo en el cuerpo humano, solo podía estar en un lugar a la vez. Pero cuando se fue y envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está limitado a un cuerpo. El Espíritu Santo puede estar en todo el mundo al mismo tiempo. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no podrá venir a ustedes. Ahora, la Biblia también enseña que Él tiene todo el conocimiento. Escuchen esto en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo está aquí esta noche, escudriñando tu mente, tu corazón, tu pensamiento, tu alma. En el libro de Apocalipsis se le menciona como teniendo 7 ojos, lo cual es simbólico. Escribí un libro sobre el libro de Apocalipsis llamado Approaching Hoofbeats, que puedes conseguir en las librerías ahora mismo. Utilizo esa expresión, el Espíritu Santo, o la imagen de Dios con 7 ojos. Y eso es simbólico del Espíritu Santo, indicando que nada está oculto a su mirada escrutadora y conocimiento perfecto. Y esto debería llevarnos a todos a caminar diariamente delante de Dios. Y luego la Biblia dice que Él es eterno. En Mateo 9:14 tenemos la frase, el Espíritu eterno. Él es coeterno con Dios, el Padre y el Hijo. Y así como tenemos hielo, agua y vapor, 3 cosas, pero todas son lo mismo, solo que toman diferentes formas. Así también el Espíritu Santo es como una manzana. Están la semilla, el corazón y la pulpa de la manzana. 3 cosas, pero forman una sola. El Espíritu Santo es uno de la Trinidad, igual a Dios Padre y a Dios Hijo. Él también es santo. Y la palabra santo se usa en relación con el Espíritu Santo 100 veces en el Nuevo Testamento. Sed santos, porque yo soy santo, es el mandato de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien únicamente puede impartir la santidad divina. Y la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que antes de poder ir al cielo, debes tener una justicia que sea igual a la de Jesucristo. Tú dices, bueno, Bel, yo nunca podría tener eso. No, no puedes. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él murió para proveerte un manto de justicia, con el cual, en el momento en que recibes a Cristo, eres revestido. De modo que cuando Dios te mira, ya no ve tu corazón lleno de pecado y maldad, sino que ve la sangre de Cristo. Y eres aceptado porque estás revestido de su justicia. Eres declarado justo. Eres declarado justo por el acto judicial de Dios, porque Él acepta la expiación de Cristo en la cruz por tus pecados. Y eso es algo maravilloso de saber. Sed santos, porque yo soy santo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, quien es la verdad. Un joven comentó, después de haberse convertido a Cristo, que intentar inducir la espiritualidad mediante el consumo de drogas es como tratar de encender tu televisor a patadas. Y muchas personas hacen eso. He descubierto que a veces funciona. Así que no es una muy buena ilustración. Pero hay quienes piensan que por medio de las drogas, o algún trance, o algún hipnotismo, que pueden lograrlo. Esta misma experiencia que tienes con el Espíritu Santo es errónea, es falsa. No puedes. Oh, sí, existe la meditación y hay todo tipo de cosas que pueden darte una sensación de euforia, pero la verdadera y permanente euforia proviene del Espíritu Santo. Y Él te da esa euforia, incluso en tus momentos más bajos. Ahora, la Biblia también enseña que donde Él está, hay libertad. El Espíritu Santo libera. Eric Hoffa, el líder sindical y filósofo laboral que falleció el año pasado, dijo eso. La mejor prueba de la libertad no está en lo que somos libres de hacer, sino en lo que somos libres de no hacer.
La Biblia dice, ahora bien, el Señor es ese Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sabes, al predicar me gusta tener libertad al predicar, como lo llamamos. Pero eso no tiene nada que ver con el poder. Muchas veces cuando no he tenido libertad al predicar, ha estado el poder del Espíritu Santo en el servicio. Así que Dios no actúa según mis sentimientos sobre si tengo libertad o no. Él actúa según el poder del Espíritu de Dios en respuesta a las oraciones de muchas personas que han orado. Pero es un sentimiento maravilloso para un predicador tener libertad. Pero a veces cuando el viento sopla y las cosas van mal y está lloviendo y ellos, o tú estás cansado y ellos, o no te has preparado adecuadamente, no tienes libertad. Pero Dios puede tomar incluso eso y usarlo para su gloria. Hay una diferencia entre libertad y poder. Pero entonces la obra del Espíritu Santo, de eso es de lo que quiero hablar esta noche. La obra del Espíritu Santo. En primer lugar, la Biblia enseña que Él te convence de pecado. Nunca sabrías que eres un pecador, excepto por dos cosas. La ley de Dios, miras en la ley y es un espejo y te ves a ti mismo como un pecador. Lees los 10 mandamientos y dices, no he cumplido todos esos. Y si no has cumplido todos los 10 mandamientos durante toda tu vida, entonces eres un pecador. Bueno, entonces todos los que estamos aquí esta noche tenemos que decir, soy un pecador, porque hemos quebrantado la ley de Dios. La transgresión de la ley es pecado, dice la Biblia. Así que todos tenemos que confesar que somos pecadores. Pero luego está la obra del Espíritu Santo. Él tomará esa experiencia, tomará esa ley y la usará para convencerte de pecado. Y ese es un acto sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Él usará las oraciones de una madre. Él usará alguna experiencia trágica tal vez, o quizás usará el sermón de un pastor, o la palabra de un amigo, o un folleto evangelístico, o alguna otra experiencia para ayudarte a reconocer tu necesidad de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y algunos de ustedes que están viendo mi programa de televisión han sido convencidos por el Espíritu Santo y necesitan a Cristo. Él está tratando de atraerte esta noche a la cruz de Cristo, donde ese pecado puede ser perdonado. Y ahora hay un número de teléfono en tu pantalla al que puedes llamar, y un consejero está disponible para responder tus preguntas y para ayudarte a tomar ese compromiso con Cristo, o para hablar contigo sobre cualquier problema que puedas tener en tu vida. Ahora, el Espíritu Santo no solo convence, sino que también da nueva vida. La Biblia dice que estamos muertos en pecados. ¿Te das cuenta de que eres una persona muerta en vida? Estás muerto para con Dios. Estás espiritualmente muerto. Tu alma está muerta, tu espíritu está muerto, tu cuerpo está vivo, pero estás muerto. El verdadero tú está muerto. Ahora, ¿qué se debe hacer con una persona muerta? Necesita ser vivificada. Y esa es la obra del Espíritu Santo, darte vida. Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Y esa palabra en realidad significa ser hecho, nacer de lo alto. Nacer de lo alto, nacer por el Espíritu de Dios. Verás, el hombre sin Dios está muerto. Y la vida es, en el mejor de los casos, aburrida, excepto que un hombre nazca de nuevo. No puede ver el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te ha sucedido eso a ti? Tenemos esa expresión, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, y la gente ya se está cansando un poco de ella. Porque la gente dice, soy un cristiano nacido de nuevo, o él es un cristiano nacido de nuevo. No estoy tan seguro, pero ¿qué? ¿No se ha convertido en una frase que realmente signifique lo que bíblicamente queremos decir acerca de nacer de nuevo? En la época en que cuando el señor Carter era presidente y se postulaba para presidente, lo llamaron un cristiano nacido de nuevo, y ciertamente lo era. Pero luego empezaron a usar esa palabra nacido de nuevo para describir automóviles. Y había un anuncio en la televisión que decía, este es un automóvil nacido de nuevo. Y luego decían, esto fue nacido de nuevo y aquello fue nacido de nuevo. Hasta que se convirtió en una frase que se usaba fuera de su contexto. Significa nacido de lo alto. Y Jesús se lo dijo a un líder religioso, una persona más religiosa que casi cualquiera aquí esta noche. Nicodemo, un profesor de teología.
y le dijo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Puede que seas un líder de la iglesia aquí esta noche, pero no estás completamente seguro de haber nacido de nuevo. Nacido de lo alto. Sin Dios, estás muerto en pecados y transgresiones. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, Él nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo tiene que renovar, tiene que darte vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él también habita en nosotros. Muchos de nuestros jóvenes están espiritualmente muertos y saturados de los problemas de nuestra época en la que vivimos en la historia, saciándose con los placeres del mundo. La revista Time cita a una joven de 19 años que dice, estoy cansada de la lucha contra la contaminación, estoy cansada de los derechos civiles, estoy cansada de la vida, desearía poder empezar la vida de nuevo. Puedes hacerlo, querida, puedes empezar de nuevo. Al venir a Cristo, Él te dará una vida nueva, Él te dará una razón para vivir, Él te dará un propósito para la vida. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis juicios, y los cumpliréis, dice Dios a través de Ezequiel. Él mora con vosotros y estará en vosotros, dijo Jesús en este capítulo 14 de Juan. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y cuando recibas a Cristo esta noche, el Espíritu Santo vendrá a vivir en ti para ayudarte a vivir la vida cristiana en ti y a través de ti. El Espíritu Santo también bautiza. Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hay diferentes interpretaciones en la teología entre teólogos honestos acerca de cuándo ocurre eso, cómo ocurre y cuántas veces ocurre. Creo que las Escrituras enseñan que al menos una vez somos bautizados. Somos bautizados cuando recibimos a Cristo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Has sido bautizado en el cuerpo de Cristo? Eso no es simplemente unirse a una iglesia. Eso es realmente venir a Cristo como Señor, Maestro y Salvador y ser bautizado en su cuerpo. Él también nos da poder para servir. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y seréis mis testigos. Poder sobrenatural. Y quiero decirles, y no lo digo para presumir, lo digo con toda humildad, creo que mi predicación, y no soy un gran predicador según los estándares de la predicación. Si tomaran a un grupo de estudiantes de teología y estudiaran mi predicación, no me considerarían un gran predicador. Pero creo que Dios me ha dado poder al predicar. Y ahí está el poder del Espíritu Santo. Cuando exaltas a Jesucristo y cuando lo presentas, hay un poder allí. Hay poder en la cruz. Hay un poder inherente en el Evangelio. El poder del Espíritu Santo. Y luego Él produce el fruto del Espíritu. Cuando recibes a Jesucristo, quieres ser una persona de amor y gozo, y paz, y paciencia, y benignidad, y bondad, y fe, y mansedumbre, y templanza, dominio propio. Eso lo produce el Espíritu Santo. Esos son atributos del mismo Jesucristo. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Él tenía todo eso. Tú también puedes tenerlo todo. Pero tiene que ser hecho por el Espíritu Santo a través de ti. Por ti mismo no puedes vivir la vida cristiana. Serás un completo fracaso y decepción. Tiene que ser el Espíritu Santo viviéndola a través de ti y produciéndola en ti. Y Él lo hará. Verás, si tomas Romanos el capítulo 7, ese es un capítulo de derrota. Pero luego pasas al siguiente capítulo, Romanos 8, y verás que se menciona al Espíritu Santo 8 veces, y es un capítulo de victoria. Puedes tener victoria en el Espíritu Santo. Se nos dice que andemos en el Espíritu. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo abre y cierra puertas. Y he comprobado que eso es cierto en nuestro ministerio, que Él abre algunas puertas y cierra otras. Y una de las tareas más grandes que tenemos es decidir a dónde ir, a qué ciudad ir después,
porque tenemos invitaciones de muchas partes del mundo. ¿Y a dónde deberíamos ir después? ¿Dónde deberíamos poner nuestro énfasis? Y luego, al ver todas estas computadoras que están llegando y vemos nuevos canales que se abren en la televisión y vemos que surgen nuevos medios de comunicación, nos preguntamos, ¿cómo podemos usar esto de manera efectiva para difundir el Evangelio de Cristo? Y es aquí donde el Espíritu Santo interviene para ayudarnos, guiarnos y dirigirnos. Y constantemente nos preocupa esto y lo llevamos en oración de rodillas. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Él viene a enseñarnos y a guiarnos y a abrir y cerrar puertas. Y luego Él magnifica, glorifica y exalta al Señor Jesucristo. Él no hablará por su propia cuenta. Si encuentras a una persona que solo habla del Espíritu Santo, el 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 Espíritu Santo, y nunca habla de Jesucristo, puedes saber que ese hombre no está hablando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Cristo. Él exalta al Señor Jesucristo. Él no vino a hablar de sí mismo. Y luego Él nos llena. La Escritura dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Y eso significa ser llenos continuamente del Espíritu. Tienes que vaciarte de tu egoísmo, de tus propios deseos y de tus propias gratificaciones para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Puedes estarlo. Por fe puedes decir que todo pecado conocido en mi vida ha sido perdonado. He confesado todo pecado conocido. Por fe creo que estoy lleno del Espíritu Santo. Pero también puedes pecar contra el Espíritu Santo. Y los peores de todos los pecados son los pecados contra el Espíritu Santo. Puedes provocar la ira del Espíritu. Al tomar la Biblia descubro la ira del Espíritu. La traducción de la Septuaginta. Como leemos en el Salmo, ¿cuántas veces se rebelaron y lo entristecieron en el desierto? La traducción es, desobedecieron e hicieron enojar al Espíritu de Dios. Se rebelaron e irritaron a su Espíritu Santo. Por lo tanto, Él se volvió su enemigo y Él mismo luchó contra ellos. ¿No sería terrible tener al Espíritu Santo como tu enemigo? Porque lo habrías enojado. La palabra entristecer significa hacer enojar mucho. Y les insto a cada uno de ustedes a que tengan mucho cuidado, no sea que provoquen la ira del Espíritu. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, dijo Dios allá en Génesis 6 en los días de Noé. Y el Espíritu de Dios dejó de contender y vino el diluvio y el mundo fue destruido, excepto por 8 personas. Al Espíritu Santo se le puede mentir, como en Hechos 5. Ananías y Zafira, no has mentido a los hombres, sino a Dios, dijo Pedro. Ellos actuaron una mentira, fingieron ser lo que no eran. Eran hipócritas. Y representaron una mentira. Al Espíritu Santo se le puede tentar. ¿Cómo es que se han puesto de acuerdo para tentar al espíritu de la ley? Muchas veces los pecadores dicen, bueno, si Dios es Dios, que me mate ahora mismo. Había un tipo hace años en Tampa, Florida, donde yo estaba, y él se paró allí con un reloj. Y dijo, muy bien, él era ateo. Dijo, si Dios es Dios, le voy a dar 1 minuto para que me mate. No pasó nada. Y un hermano anciano en la primera fila dijo, no puedes agotar la paciencia de Dios en 1 minuto. Pero es como la historia del viejo águila que escuché sobre un iceberg en el río Niágara. Y había aterrizado allí para comer el cadáver de una oveja. Y mientras flotaba río abajo, se acercaba cada vez más a las cataratas. Y cuando se acercó a las cataratas, alguien desde la orilla gritó, ¡cuidado, viejo águila, cuidado! Estás cerca de las cataratas. Pero el águila pensó para sí misma, con mis fuertes alas puedo salir de aquí en 1 segundo.
Pero justo cuando llegó a las cataratas y levantó esas alas, se dio cuenta de que sus patas estaban congeladas en el hielo. Y no pudo. Y se fue, gritando por encima de las cataratas. Puedes tentar a Dios. No tentarás al Señor, tu Dios. Puedes esperar demasiado tiempo. Puedes tentar a Dios por demasiado tiempo. Y llegará el día en que ya no será posible. Y entonces el Espíritu Santo puede ser resistido. Y siempre resistís al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. Puedes resistir al Espíritu Santo. Y algunos de ustedes esta noche saben que necesitan a Cristo, pero han estado resistiendo al Espíritu Santo. Eso es un pecado contra el Espíritu, es algo solemne resistir al Espíritu Santo. Detectas su voz y sin embargo deliberadamente no haces nada al respecto. Es algo peligroso. Aquel que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno? El que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia, resistiendo al Espíritu Santo. Esta noche tendrás la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón y asegurarte de tu relación con Él. La Biblia dice, porque hay ira, ten cuidado, no sea que te quite con su golpe cuando un gran rescate no pueda librarte. Mi espíritu no contenderá para siempre. Llega un momento en que pasas cierto límite y tu corazón se endurece tanto que incluso si el Espíritu Santo te habla, ya no puedes oírlo. Esa es la razón por la que la Biblia dice, ven a Cristo en tu juventud antes de que lleguen los días malos. Cuando tu corazón es tierno, ven a Cristo. Cada vez que escuches la voz del Espíritu de Dios diciéndote, ven, será mejor que vengas en ese momento. Puede que nunca vuelvas a tenerlo. El que endurece su corazón, siendo reprendido muchas veces, de repente será quebrantado sin remedio. Un amigo nuestro esta mañana estaba conduciendo y subió una colina y estaba yendo muy despacio. Y llevaba a su esposa y a su hija con él. Y un hombre que no conocía bien ese territorio subió la colina y chocó contra el costado de su auto. Y para cuando ella llegó al hospital, ya estaba muerta. Jamás imaginaron esa mañana, cuando se levantaron como una pequeña familia feliz, que ella se iría antes del mediodía. ¡Qué rápido sucede todo! Ven cuando puedas. Ven a Cristo cuando tengas la oportunidad. Tienes esa oportunidad esta noche. Aquel que es reprendido muchas veces, de repente será destruido, y eso sin remedio. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No sabemos si estaremos vivos mañana. No sabes si, estando vivo, tendrás otra oportunidad como esta. Ven mientras puedas. Estás votando esta noche. Cada uno de ustedes va a emitir un voto. Hoy es el día de elecciones. ¿Vas a votar por Jesucristo o vas a votar por el diablo? Jesús, contigo, el Espíritu Santo en ti. ¿Y tú qué tengo que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte del pecado y el Espíritu Santo tiene que ayudarte en tu arrepentimiento. Y luego, lo segundo es que por fe recibes a Jesucristo, quien murió por ti en la cruz, por fe como tu Salvador, Señor y Maestro. Y en tercer lugar, debes estar dispuesto a obedecerle en todas las pequeñas cosas de las que Él te hable y te enseñe a través de su palabra. Debes estar dispuesto a decir sí a todo eso. Debes estar dispuesto a entregarle tu vida y Él se convierte en el maestro. Él se convierte en el piloto de tu barco o en el capitán de tu avión, de tu aerolínea. Eres como un avión surcando el cielo. Y de repente llegará la bomba, llegará la destrucción. A menos que dejes que Jesús entre en la cabina y se convierta en el piloto. Él conoce todos los instrumentos. Él ya ha recorrido la ruta antes.
Él conoce todos los peligros. Le entregas tu vida. Él te ayudará en tu matrimonio, como escuchaste a Johnny Ken decir tan bellamente hace un momento. Entrega tu vida a Él como Maestro, Señor y Salvador. Si tienes alguna duda de tu relación con Dios esta noche, asegúrate. O quizás seas como ese sacerdote. Quizás usted esté en la iglesia, pero no esté seguro de su relación con Dios. Asegúrate esta noche. Voy a pedirles a cientos de ustedes que hagan lo que hemos visto hacer a cientos cada noche aquí en Sacramento. Voy a pedirles que se levanten de su asiento y vengan a pararse frente a esta plataforma simbólicamente y digan: sí, quiero recibirlo, quiero saber que mis pecados han sido perdonados, que tengo vida eterna, que estoy listo para encontrarme con Dios. ¿Por qué les pido que vengan? Porque a cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, la llamó en público. A cada persona, piénsalo, en público. Hay algo especial en venir hacia adelante abiertamente. Por ejemplo, cuando me casé lo hice frente a testigos. Vienes a Cristo delante de testigos y le entregas tu vida. Si hay alguna duda en tu corazón sobre tu relación, ven y resuélvela esta noche. Cientos de ustedes, miles de ustedes que Dios está hablando al Espíritu Santo. No resistáis al Espíritu Santo. No le digas no al Espíritu Santo esta noche. Tú vienes. Él te está trayendo hacia la cruz.